Evangelio de hoy. Martes 20 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 14, versículo 27 al 31. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: La paz les dejo, mi paz les doy. No como la da el mundo, yo la doy a ustedes. Que no tiemble su corazón ni se acobarde. Me han oído decir, me voy y vuelvo a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que vaya al Padre. Porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda. Para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré mucho con ustedes. Porque se acerca el príncipe del mundo. No es que él tenga poder sobre mí. Pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre. Y que actúo tal como el Padre me lo ha ordenado. La paz que no viene del mundo. Jesús comienza este pasaje dejando en los labios de sus discípulos una de las frases más conmovedoras y plenas de contenido espiritual. La paz les dejo, mi paz les doy. Pero no es cualquier paz. No es la que se conquista con tratados. Ni la que se espera cuando cesa la guerra. Es una paz interior que brota desde lo más profundo del corazón humano. Es una paz que no depende de las circunstancias exteriores ni del consenso de los poderosos. Es la paz que habita en el alma. Cuando ésta se sabe sostenida por el amor eterno del Padre. Cuando Jesús dice que no como la da el mundo. Yo la doy a ustedes. Está revelando la diferencia radical entre lo que Él trae y lo que el mundo ofrece. Porque el mundo promete una tranquilidad que depende de equilibrios frágiles, de intereses cruzados, de equilibrios sociales que siempre se quiebran. Pero la paz de Cristo es una presencia viva en el alma. Una llama que no se apaga ni siquiera en medio del dolor, del abandono o de la persecución. Es la paz del mártir que muere cantando. Del humilde que soporta la injusticia sin odio. Del pobre que nada posee pero lo tiene. Todo porque su corazón descansa en Dios. El corazón firme y sin miedo. Ante la certeza de esa paz, Jesús puede decir con autoridad: que no tiemble su corazón ni se acobarde. Esta frase no es una simple exhortación moral. No se trata de una llamada al coraje humano, sino de una promesa espiritual. Jesús conoce la fragilidad de sus discípulos. Sabe que en pocas horas huirán todos. Que Pedro lo negará, que Judas lo entregará. Y sin embargo, les dice que no se acobarden. No porque en sí mismos tengan fuerza, sino porque Él les dejará su espíritu, su paz, su modo de vivir confiado en el Padre. La valentía de la que habla Jesús no nace de la autosuficiencia, sino de la fe. De la certeza de que Dios sostiene cada paso. Y que nada, ni siquiera la muerte, puede quebrar esa comunión de amor. El misterio de la partida: me voy y vuelvo a su lado. El Señor pronuncia estas palabras en el marco de su despedida. Una despedida que no es definitiva. Porque asegura: me voy y vuelvo a su lado. Aquí se encierra el misterio pascual, la ida hacia el Padre por la cruz. La vuelta en la resurrección y en la presencia del Espíritu. Jesús no se aleja para siempre, ni abandona a los suyos, sino que los precede, como el pastor va delante del rebaño. Y les promete que volverá. Esta promesa no es solo futura. Porque Cristo vuelve cada vez que el alma lo invoca con fe. Cada vez que dos o más se reúnen en su nombre. Vuelve en la Eucaristía.
Vuelve en la palabra que arde en el corazón. Vuelve en el hermano necesitado. Vuelve en la esperanza. Vuelve. Porque no ha querido ser un Dios lejano, sino compañero de camino. Una alegría que nace del amor. Jesús dice, si me amaran, se alegrarían de que vaya al Padre. El verdadero amor no retiene al otro. No lo aprisiona en el deseo propio, sino que desea su plenitud. Por eso Jesús enseña que su partida hacia el Padre debe ser motivo de gozo para los discípulos. Porque allí se consuma su glorificación. Y desde allí podrá estar más íntimamente con todos. No solo con unos pocos en Palestina, sino con cada corazón que lo ame en cualquier tiempo y lugar. Este amor maduro no se entristece por la ausencia física. Porque entiende que en Dios no hay distancia. Que quien va al Padre no se aleja, sino que entra en una comunión más profunda, más real, más universal. El poder del testimonio anticipado. Jesús continúa, se lo he dicho ahora. Antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Él no quiere que la fe de sus discípulos dependa de la confusión del momento, ni que se derrumbe ante el escándalo de la cruz. Por eso anticipa todo. Porque la fe verdadera nace no de la improvisación, sino de la escucha atenta. Del recuerdo que arde después, cuando todo parece perdido. Jesús está sembrando en ellos una palabra que germinará después. Cuando resurja la esperanza. Cuando el Espíritu les recuerde todo lo que Él les había dicho. Y comprendan que nada fue al azar. Todo había sido anunciado. Todo cumplía un designio de amor. El silencio que anuncia la hora decisiva. Jesús dice con solemnidad, ya no hablaré mucho con ustedes. Es el anuncio de un silencio que no es vacío, sino preludio de la entrega. No es que Él se retire por cansancio, sino que se acerca la hora en que las palabras ceden el paso a los hechos. Al testimonio silencioso de una obediencia perfecta. De un amor que se deja clavar en una cruz. Ese silencio es más elocuente que 1000 discursos. Porque revela el misterio del Verbo que se vacía de sí mismo. Para salvar al mundo no por fuerza, sino por mansedumbre. Ese ya no hablaré está cargado de una tristeza serena. Porque Jesús sabe que sus palabras han sido en muchos casos incomprendidas. Y que sus amigos apenas comprenden lo que está por suceder. Pero aún así, confía. Espera. Y siembra su verdad incluso en medio de la noche que se acerca. El príncipe del mundo se acerca. Jesús menciona ahora la figura del adversario. Porque se acerca el príncipe del mundo. No lo hace con temor. Ni como quien se siente vencido. Sino como quien reconoce que el mal hará su jugada más agresiva. Pero enseguida aclara, no es que él tenga poder sobre mí. El mal puede parecer poderoso. Puede matar el cuerpo. Puede sembrar confusión y odio. Puede dividir, oprimir y engañar. Pero no tiene poder real sobre Cristo. Porque Cristo no se rinde al miedo ni al odio, sino que se entrega libremente. Jesús no será vencido por el príncipe del mundo. Porque su muerte será voluntaria. Un acto supremo de amor, no una derrota. El diablo cree que ha ganado cuando Cristo muere. Pero en realidad es allí donde pierde todo poder. Porque el amor llevado hasta el extremo desarma para siempre la mentira del mal. Y revela que Dios triunfa no por fuerza, sino por fidelidad. El amor obediente, clave de toda la obra. Jesús concluye con una afirmación que resume toda su misión. Es necesario que el mundo comprenda
que yo amo al Padre y que actúo tal como el Padre me lo ha ordenado. Aquí no se habla de imposición, sino de amor. Jesús no va a la cruz por obligación, sino porque ama al Padre y desea cumplir plenamente su voluntad. Este amor no es sentimentalismo. Es entrega. Es fidelidad hasta el extremo. Es obediencia que nace de la confianza total. Jesús no se enfrenta al Padre como si sus caminos fueran opuestos, sino que su unidad es perfecta. Y esa unidad se manifiesta en que Él hace lo que el Padre le ha mandado. Y lo hace no para cumplir una ley externa, sino porque en ese hacer se revela el amor. El gozo de agradar a quien se ama. La alegría de no buscar la propia voluntad, sino la del otro. Por eso, la cruz no es el signo de una tragedia, sino el altar en el que se revela el amor entre el Hijo y el Padre. Y ese amor es tan fuerte, que rompe la lógica del mundo, y abre una esperanza para todos. Una paz que transforma el corazón. Este pasaje del Evangelio encierra una profundidad teológica y espiritual inmensa. Nos habla de la paz que solo Jesús puede dar. Una paz que no depende de que todo vaya bien, sino de saber que estamos en las manos del Padre. Nos habla de un corazón que puede dejar de temblar, porque ha aprendido a confiar. Nos revela que Jesús se va, pero no como quien abandona, sino como quien prepara el regreso glorioso. Y que su ausencia visible es la puerta a una presencia más profunda. Nos recuerda que el mal no tiene la última palabra. Y que incluso cuando parece vencer, es solo el preámbulo de la victoria definitiva del amor. Y, sobre todo, nos revela que todo en la vida de Cristo, incluso su muerte, está guiado por el amor al Padre. Ese amor obediente, fiel, silencioso y total. Es el que debe arder también en el corazón de sus discípulos. Y si este amor arde en nosotros, la paz prometida no será un sueño, sino una realidad transformadora, capaz de sostenernos en la prueba, de pacificarnos en medio del caos, y de hacernos testigos creíbles de aquel que vive y reina para siempre. La paz que Jesús ofrece no es un simple consuelo emocional, ni una pausa momentánea entre conflictos, sino una fuerza interior que permite al alma mantenerse firme en medio del vendaval. Es un don que no depende de las circunstancias externas, porque proviene del contacto directo con el corazón del Hijo que está en comunión con el Padre. Quien recibe esa paz no escapa del mundo, ni se aísla en una burbuja espiritual, sino que permanece en el mundo con un espíritu distinto, revestido de una confianza serena, alimentado por una certeza invisible. Esta paz no anula el dolor, pero lo transforma. No evita la traición, pero impide que ella destruya la esperanza, porque tiene raíces en lo eterno, y no en lo fugaz. Cuando Jesús afirma que el príncipe del mundo se acerca, no está dando protagonismo al mal, sino revelando la inminencia del conflicto último entre la luz y las tinieblas. Es la hora donde el mal desplegará su máxima intensidad. Y, paradójicamente, será en ese momento cuando quedará derrotado. Porque el mal será vencido por un amor que no se rinde, por una fidelidad que no se quiebra, por una obediencia que no se corrompe. Jesús, al permitir que el mal se manifieste, no lo autoriza como quien se somete, sino que lo desenmascara como quien sabe que su tiempo está contado, y que la hora de la oscuridad será breve, porque después vendrá el amanecer de la resurrección.
Hay un detalle poderoso en la frase final: levántense, vámonos de aquí. No es solo una transición geográfica, sino una llamada a entrar activamente en la pasión que está por comenzar. Es como si Jesús les dijera: el tiempo de la intimidad ha llegado a su fin. Ahora viene el tiempo de la entrega. Esa llamada a levantarse no es una huida, sino una decisión. Un movimiento valiente hacia lo que ha de venir. Jesús no espera a que vengan a arrestarlo mientras está pasivo, sino que se adelanta. Camina al encuentro del dolor. Porque no lo teme. Porque sabe que en él se revelará la gloria del Padre. Ese vámonos de aquí puede resonar también en cada discípulo que debe dejar la comodidad para entrar en el misterio de la cruz. La obediencia de Cristo no es sometimiento ciego, sino fruto de una relación de amor puro con el Padre. Jesús actúa como el Padre le ha mandado, no como alguien obligado, sino como quien desea profundamente hacer la voluntad del amado. Esta obediencia es luminosa, es alegre, es libre. Y en ella se nos muestra que toda verdadera libertad brota del amor, y no de la autosuficiencia. La obediencia de Jesús es el reverso del pecado de Adán, que quiso imponer su propia voluntad sobre la de Dios. Ahora el nuevo Adán se somete por amor, y en esa sumisión restaura la relación rota. Y quien contempla este misterio, comprende que la verdadera plenitud humana no está en dominar, sino en amar. Cuando Jesús habla del Padre, no lo hace desde la distancia, sino desde una intimidad tan profunda, que cada acción suya refleja algo de ese vínculo eterno. En su manera de hablar, de actuar, de caminar hacia la cruz, vemos al Padre. Porque Él es la imagen visible del Dios invisible. Jesús quiere que el mundo vea en su obediencia una manifestación del amor, no una imposición de autoridad. Este es el mayor testimonio, que el Hijo ame tanto al Padre, que incluso la muerte no sea un obstáculo para su fidelidad. Y en ese amor, todo el universo encuentra su sentido. La tristeza de los discípulos ante la partida de Jesús es real. Pero Jesús los invita a alegrarse, porque su partida no es una pérdida, sino una ganancia. Si me aman, se alegrarían de que me vaya al Padre. Aquí Jesús está mostrando que el verdadero amor no es posesivo, sino que se alegra del bien del otro. Él no se va por abandono, sino porque ha cumplido su misión. Y ahora regresa al seno de donde vino. Su regreso al Padre es la prueba de que todo ha sido llevado a término. Y aunque los discípulos no lo comprenden del todo, serán capaces más tarde, por el Espíritu, de ver que su alegría no depende de tener a Jesús físicamente, sino de estar unidos a Él por la fe. Jesús es consciente de que sus palabras no son plenamente comprendidas en el momento, pero no deja de sembrarlas en el corazón de los suyos. Él siembra en la noche, en medio de corazones turbados, en el umbral del abandono, porque sabe que esa semilla, aunque ahora caiga en tierra dura, brotará más adelante, cuando el Espíritu abra los ojos del alma. La pedagogía de Jesús no busca resultados inmediatos, sino maduración. Jesús no exige comprensión total, sino apertura de corazón y fidelidad a su palabra, porque sabe que el tiempo y el Espíritu harán su obra. El consuelo que ofrece Jesús está vinculado a una certeza escatológica. Él no habla para aliviar temporalmente, sino para preparar a los suyos para la plenitud eterna.
Por eso sus palabras no son calmantes, sino antorchas para atravesar la oscuridad. Él sabe que viene la hora de las tinieblas, pero también sabe que la luz no será vencida. Y esta certeza, esta paz interna que brota de saber que el Padre lo sostiene, es la que Él quiere compartir con los suyos, para que no caminen con miedo, sino con la paz de los redimidos, que no viven en función del presente, sino del reino que ya ha comenzado en ellos. Quien acoge la paz de Cristo, ya no se deja gobernar por el temor, ni por el juicio humano, ni por el clima de la sociedad que cambia constantemente. Esa paz le permite actuar con firmeza, ser testigo sin miedo, amar sin reservas, y esperar sin angustia. El alma pacificada por Cristo no es indiferente, sino profundamente comprometida con la realidad. Pero desde una serenidad que nace de saberse amado, protegido y enviado por aquel que ya ha vencido al mundo. El corazón del discípulo debe aprender a acoger esta paz que no viene del mundo. Porque el mundo, aunque use la palabra paz, la reduce a equilibrio psicológico, a comodidad circunstancial, o a ausencia de conflictos visibles. Pero la paz de Cristo tiene raíz teologal. Es fruto del Espíritu. Y se sostiene incluso cuando todo alrededor parece derrumbarse. No se obtiene por estrategias humanas, ni por esfuerzos personales, sino por comunión con el corazón traspasado del Salvador. Él mismo se convierte en nuestra paz. Y habitar en Él es vivir en un refugio donde las tormentas no destruyen, sino purifican y conducen a la vida eterna. La agitación de los discípulos no es solo miedo humano. Es la reacción natural de quien aún no ha descubierto que la victoria de Dios pasa por caminos que el mundo rechaza. El anuncio de la cruz genera zozobra, porque no encaja en la lógica de la autopreservación. Por eso Jesús repite, no se turbe su corazón. Porque sabe que la clave para perseverar está en permanecer con el corazón firme en el amor. Turbarse es perder el centro. Es dejar que las olas externas definan el rumbo interior. Cristo llama a una calma que no es frialdad, sino madurez espiritual. Una quietud que brota de la certeza de que el Padre no abandona a los suyos. Aunque el mundo los rechace. Aunque llegue la hora de las pruebas. Jesús habla como quien ya ha vencido. Aunque la cruz aún no se haya consumado históricamente. Porque la victoria de su amor ya está decidida en lo profundo de su alma entregada al Padre. En Él no hay titubeo. No hay negociación con el mal. Solo hay fidelidad luminosa, que brilla incluso en el Getsemaní. El príncipe del mundo se acerca, pero no tiene poder sobre él. Porque en Jesús no hay oscuridad interior. No hay espacio donde el tentador pueda anidar. Y esta victoria silenciosa, interior, oculta a los ojos del mundo, es más poderosa que cualquier manifestación de dominio exterior. El Hijo ama al Padre. Y este amor no es declarado con palabras ruidosas, sino con obediencia real. Con entrega concreta. Con una vida totalmente ofrecida. No se trata de un sentimiento, sino de una unidad de voluntad. Jesús cumple lo que el Padre ha dispuesto. No porque le sea impuesto, sino porque su amor al Padre es total. Y en ese cumplimiento se manifiesta al mundo el verdadero rostro de Dios. Un rostro que no impone, sino que llama. No somete, sino que se dona. Y en esa donación restaura al mundo herido por el pecado.
Jesús no teme la llegada de su hora, porque la ha esperado con deseo ardiente. Esa hora no es trágica para él, sino gloriosa, porque es el momento de mostrar hasta el extremo su amor, mientras otros retroceden ante el dolor. Él lo abraza, porque sabe que es el camino de la redención. Por eso dice con firmeza, levántense, vámonos de aquí. No hay vacilación en sus pasos. No hay huida. Solo hay entrega. Jesús no espera pasivamente la traición. La enfrenta. La mira a los ojos. Y la transforma en lugar de revelación divina. El camino que el Señor propone no es fácil, pero está lleno de sentido. Seguirlo implica compartir su mismo movimiento hacia el Padre. A través de la obediencia, la renuncia y la confianza inquebrantable. Cada discípulo está llamado a vivir esta misma dinámica pascual, donde se aprende a perder para ganar, a entregar para recibir, a morir para vivir. Es un camino estrecho, pero en él se encuentra una libertad que el mundo no puede comprender, porque no depende de conquistas externas, sino de una unión interior con aquel que venció desde la cruz. Toda esta enseñanza de Jesús está dirigida a formar en los suyos un corazón fuerte, no endurecido, sino firme en el amor. Jesús no forma místicos evasivos, sino discípulos valientes, que sepan mantenerse fieles en medio de las tormentas. Y esa firmeza no brota del carácter, ni del temperamento, sino de una relación constante y viva con Él. Dejarse moldear por estas palabras es dejarse convertir por su Espíritu, que toma lo de Cristo y lo deposita en nuestros corazones frágiles, hasta hacerlos capaces de resistir, de confiar y de amar sin medida. Cuando el mundo contempla la cruz de Cristo, ve una derrota. Pero quien escucha estas palabras desde la fe, sabe que allí se revela el poder del amor que no se retrae. Jesús va al encuentro del dolor con libertad soberana, porque sabe que la vida verdadera no está en evitar la muerte, sino en entregarse por amor. Esa es la clave de la paz que Él ofrece. Una paz que no teme el sufrimiento, porque lo ha vencido. Y quien entra en esta lógica, aunque tenga lágrimas en los ojos, mantiene el alma anclada en una alegría que nadie podrá arrebatarle. Todo este pasaje es una invitación a confiar profundamente, no en un futuro sin problemas, sino en un Dios que no abandona. Jesús prepara a los suyos no para evitar la cruz, sino para atravesarla con Él. Porque la verdadera paz no se experimenta evitando el dolor, sino descubriendo una presencia que permanece incluso en medio del dolor. Y esa presencia es la que sostiene, la que consuela, la que fortalece, y que, finalmente, resucita, la que transforma desde dentro. No se trata, entonces, de cambiar las circunstancias, sino de permitir que el corazón se convierta en morada de Dios. Ahí radica la clave de todo. Cuando el alma vive anclada en Cristo. Cuando su presencia es el aire que respiramos. El fuego que arde en nuestras entrañas. La mirada que sostiene nuestros pasos. Entonces, ninguna tormenta podrá arrebatarnos la paz. Porque Él será nuestro refugio, nuestra fortaleza. Y el amor del Padre será la roca inquebrantable sobre la que se edifica la vida nueva. Es así como el cristiano se convierte en testigo vivo de una paz diferente. No como la da el mundo, sino como la da el Hijo que ha vencido al mundo.
Esta paz no es evasión. No es anestesia emocional. Ni conformismo resignado. Es la certeza firme de que Dios lleva la historia en sus manos. Y que el amor tiene la última palabra. El discípulo no vive alienado de los dolores del mundo, sino que los abraza con una luz interior, que le permite llevar esperanza allí donde otros solo ven ruinas. La frase final de Jesús, levántense, vámonos de aquí, marca un quiebre definitivo. No solo es una salida física del lugar donde hablaba. Es también una salida espiritual hacia el cumplimiento de su misión. No huye, sino que avanza. No es arrastrado por los acontecimientos, sino que los abraza con decisión. Y en esa frase también hay una pedagogía para el discípulo. Cuando se ha recibido la paz del Maestro, no se puede quedar inmóvil. Hay que ponerse en camino. Aunque ese camino conduzca a la cruz. Aquel que verdaderamente ha escuchado estas palabras, no puede seguir viviendo como antes. Porque la paz que Cristo da reclama un estilo de vida nuevo. Una forma de mirar, de actuar, de decidir. El alma en paz no es indiferente. Es profundamente compasiva. Porque ha encontrado en Cristo al Cordero que carga con el pecado del mundo. Y quiere, con él, ofrecer consuelo a los que lloran. Luz a los que viven en tinieblas. Y fuerza a los que están al borde del colapso. Esta paz que Cristo da es también un criterio de discernimiento. Porque el Espíritu de Dios no actúa en medio de la confusión y la agitación permanente, sino en la profundidad del alma que se aquieta para escuchar. ¿Quién ha hecho silencio interior? ¿Quién ha abierto espacio para la presencia del resucitado? Podrá reconocer cuando una voz viene de Dios. Y cuando no. Porque la voz de Dios pacifica, aunque a veces conduzca al desierto. Y la voz del mundo inquieta, aunque aparente seguridad. A la luz de este Evangelio, también podemos revisar nuestras propias actitudes frente a la adversidad. ¿Nos dejamos dominar por el miedo? ¿Perdemos la paz cuando las cosas no salen como esperábamos? ¿O hemos aprendido a confiar incluso en medio de la oscuridad? Jesús no promete un camino libre de espinas, pero sí un corazón libre para recorrerlo. Él no nos evita la lucha, pero nos ofrece su fuerza para sostenernos. Si la paz que Él da habita en nosotros, nada podrá hacernos caer definitivamente. En tiempos donde las noticias nos desbordan, donde la incertidumbre parece reinar, estas palabras de Jesús son un ancla, una brújula, una roca. Son más actuales que nunca. Porque el corazón humano sigue buscando paz. Pero muchas veces la busca donde no la hallará. Cristo se ofrece nuevamente como el único capaz de calmar las tempestades más profundas. Y de llenar de luz los rincones más ocultos del alma. La victoria de Jesús sobre el príncipe del mundo es silenciosa. Es invisible a los ojos de quienes se dejan seducir por la apariencia. Pero es real. Y eficaz. El maligno no tiene poder sobre él. Porque Cristo ha vivido cada instante en comunión con el Padre. Esa es la clave. El amor como fuerza invencible. La obediencia como libertad plena. Y la entrega como cumbre de la identidad filial. Y ese es también el camino para cada uno de nosotros. Aunque a veces parezca escondido tras el velo del sufrimiento. Porque cuando Jesús dice que el mundo no tiene poder sobre él, nos está revelando también la dimensión trascendente de su entrega. No se trata de una simple resistencia humana frente al dolor.
ni de una actitud heroica frente a la injusticia, sino de una obediencia radical al Padre que transforma la cruz en altar de redención. La paz que brota de esa entrega libre y amorosa es más fuerte que toda amenaza, más poderosa que toda violencia, porque nace del interior mismo de la Trinidad y se manifiesta como don para el que cree. El alma que ha recibido esta paz, aunque camine por valles oscuros, sabe que no está sola, porque Dios ha hecho morada en ella, y su presencia constante le permite resistir, perdonar, perseverar y seguir amando, incluso cuando todo alrededor parezca desplomarse. La paz de Cristo es entonces fuerza para la misión y alimento para la fidelidad. En este Evangelio, Jesús no ofrece una salida a la angustia, sino una transformación del corazón que la padece. No niega el sufrimiento, ni propone anestesiarlo, sino que invita a acogerlo desde una fe madura, donde todo dolor tiene sentido cuando se une a su cruz, y todo cansancio se convierte en ofrenda cuando se entrega por amor. Así, el alma ya no vive pendiente de lo que ocurre fuera, sino anclada en la certeza de que Cristo camina a su lado. Es importante ver que esta paz no es algo opcional para el discípulo, sino una exigencia que brota de la comunión con el Maestro. No se trata de alcanzar un estado emocional estable, sino de permitir que Cristo reine en el corazón. Porque solo Él puede dar una estabilidad que no dependa de los vaivenes de la historia. Cuando Él habita en lo profundo del alma, todo se recoloca. Las prioridades cambian. El temor disminuye. Y el alma comienza a respirar con libertad verdadera. La victoria de Jesús sobre el mundo no es una promesa abstracta, sino una realidad concreta para quienes lo siguen con sinceridad. Él ha vencido al mundo porque ha vencido al odio con el amor, al egoísmo con la entrega, a la mentira con la verdad, y al miedo con la confianza en el Padre. Por eso su paz es victoria, porque no es ausencia de lucha, sino el fruto de una batalla interior ganada desde la humildad y la obediencia. Él nos la comunica como herencia, para que también nosotros aprendamos a vencer. Esta palabra también denuncia la paz superficial del mundo, la que pretende evitar conflictos sin resolver sus causas, la que se basa en el silencio del oprimido, o en el miedo disfrazado de cordialidad. Cristo no quiere discípulos adormecidos, sino testigos valientes de una paz que transforma las relaciones, las estructuras, los corazones. Su paz es profética, porque confronta, inquieta y llama a la conversión profunda. En un mundo que nos empuja a reaccionar con prisa, Jesús nos enseña el arte del reposo interior, del silencio fecundo, de la espera confiada. La paz que Él da es compatible con la acción, pero una acción que brota del espíritu, y no del impulso. Una acción enraizada en la oración, y no en la ansiedad. Porque solo desde esa paz se puede discernir con claridad, y servir con generosidad verdadera. El vámonos de aquí de Jesús no es una huida, sino un envío, una fidelidad hasta el fin. Él se pone en camino hacia la pasión, no como víctima, sino como ofrenda consciente de amor. Y esa decisión de caminar hacia el dolor sin perder la paz es la mayor lección de libertad que el Hijo de Dios podía dejarnos. Así también nosotros estamos llamados a ponernos en camino, a pesar de las incertidumbres,
Porque la cruz no es el final, sino el umbral de la vida plena. Quien ha escuchado en lo más profundo la voz de Cristo que dice: la paz les dejo, mi paz les doy, ya no puede vivir desde el miedo, ni desde el cálculo egoísta. Ese corazón ha sido tocado por el Espíritu y late en sintonía con el latido de Dios. Por eso puede perdonar lo imperdonable, amar lo que parece indeseable, esperar contra toda esperanza, y levantarse cada día con la certeza de que su vida no está en manos del azar, sino en las manos del Padre. Donde la paz es también una tarea. No se recibe para guardarlo, sino para irradiarlo, para sembrarlo en medio de la violencia, del resentimiento y del ruido que domina tantas relaciones humanas. Quien ha sido pacificado por Cristo se convierte en instrumento de reconciliación. No porque tenga todas las respuestas, sino porque su sola presencia es testimonio de que Dios actúa en lo invisible y transforma la historia desde dentro. Una alma pacificada por el amor puede ser levadura en medio del caos. La paz que Jesús promete no es ajena a la lucha interior del ser humano, sino que se gesta precisamente allí, donde conviven nuestras contradicciones, nuestras heridas más ocultas y nuestros anhelos más hondos. Es en ese espacio interior muchas veces roto, inseguro, inconstante, donde el Espíritu Santo actúa con suavidad y firmeza, para modelar un corazón capaz de reposar en Dios y dejar de buscar fuera lo que solo se encuentra en Él. Jesús sabía que sus discípulos vivirían momentos de gran confusión, de rechazo y de persecución, y que el escándalo de la cruz sacudiría la frágil fe de muchos. Por eso les entrega un tesoro antes de marcharse. Les da algo que ni siquiera la muerte podrá quitarles. Una paz que no se desmorona ante las pruebas, porque no depende del éxito ni del reconocimiento, sino del amor que permanece, y de la promesa que no falla. Esta paz no está hecha de palabras dulces ni de ilusiones pasajeras, sino de la sangre que será derramada, del pan que será partido, y del amor que no retrocede ante el dolor. Jesús entrega su paz no como quien consuela con distracciones, sino como quien sostiene con presencia fiel, acompaña en medio de la noche, y fortalece desde lo invisible. La paz de Cristo no anestesia, sino que despierta y arraiga al alma en lo eterno. Esa es la paz que sostiene a los mártires, la que enciende la esperanza en el corazón de quienes han perdido todo, la que habita en los monjes que oran en silencio, en las madres que no abandonan, en los pobres que siguen confiando, y en los hombres y mujeres que perdonan lo imperdonable. No es una paz fabricada por la razón, ni una técnica emocional. Es una gracia recibida, que transforma todo desde la raíz. Jesús nos anticipa también que el maligno se acerca, pero que no tiene poder sobre él. Esto es una afirmación central del Evangelio, porque revela que el aparente triunfo de las tinieblas es en realidad parte del misterio redentor. El enemigo no domina la historia, porque Cristo la conduce con mano firme hacia la plenitud. Y si el enemigo no tiene poder sobre él, tampoco lo tendrá sobre quienes permanecen en él. Aunque sufran, aunque caigan, aunque atraviesen pruebas que parecen superar sus fuerzas, el discípulo que acoge esta paz deja de huir de sus heridas. No porque las ignore, sino porque comienza a mirarlas con los ojos de Cristo. Y descubre que allí también puede brotar la gracia.
La cruz ya no es vista como derrota, sino como misterio de amor. Y todo lo que parecía caos comienza a reordenarse bajo la luz de la Pascua. El corazón encuentra entonces su verdadero centro. No en sí mismo, sino en el corazón traspasado del Salvador. Jesús dice para que el mundo sepa que amo al Padre. Y esa frase lo explica todo. No es el miedo ni la resignación lo que lo impulsa a la cruz, sino el amor. Un amor obediente, total, desinteresado, que hace de su vida una liturgia permanente. Esa es la fuente de su paz. Y ese es también el secreto para la paz del cristiano. Amar al Padre en todas las cosas, incluso en aquellas que no se entienden. Y entregarle todo sin condiciones. El verdadero discípulo de Cristo vive entonces con la cruz en el horizonte. Pero sin temor. Vive la noche. Pero no como quien desespera, sino como quien confía en el amanecer. Es alguien que ha sido tocado por la paz que viene del resucitado. Y que por eso se convierte en testigo silencioso y eficaz. De una esperanza que no defrauda. La vida del cristiano no está exenta de pruebas. Pero está llena de sentido. Porque ha sido configurada con Cristo. Cada vez que el alma se abandona al querer del Padre. Como Jesús lo hizo. Algo del cielo desciende sobre ella. Y aunque no cambien las circunstancias, sí cambia la forma de habitar en ellas. La paz entonces no se impone, sino que se acoge. Y se vuelve presencia constante. Sostenida por la oración. Alimentada por la palabra. Y fortalecida en los sacramentos. Nada puede sustituir esta paz. Ningún placer. Ningún proyecto. Ningún afecto. Porque todo eso es pasajero. Y en algún momento muestra sus límites. Pero la paz que viene de Dios permanece. Incluso cuando todo lo demás se desvanece. Esa paz es ya una anticipación del reino. Un reflejo de la plenitud futura. Y un sello indeleble en el alma de quien ha sido conquistado por el amor. El alma que ha sido tocada por la paz de Cristo no se deja arrastrar por la vorágine de los acontecimientos. Ni se pierde en los vaivenes de las emociones. Porque ha aprendido a permanecer en la roca firme que es la voluntad del Padre. La estabilidad interior no depende entonces de la estabilidad exterior, sino de la adhesión confiada a aquel que nunca cambia. La paz de Cristo es ese silencio fecundo que habita en el centro del alma. Aunque alrededor soplen tormentas. Aunque el mundo se derrumbe. Aunque las lágrimas no cesen. Esta paz se convierte también en escudo contra los ataques del enemigo. Porque allí donde reina la paz de Cristo, no hay espacio para el miedo que paraliza. Ni para la culpa que asfixia. Ni para el rencor que envenena. La paz no elimina los conflictos externos, pero impide que estos contaminen el santuario interior. Y convierta el corazón en un terreno sagrado, donde solo Dios tiene la última palabra. Cuando Jesús dice levántense, vámonos de aquí, está invitando a caminar con decisión hacia lo que vendrá. Sin evadir el sufrimiento. Sin buscar refugios falsos. Sin mirar atrás con nostalgia. Es un llamado a la disponibilidad. A la entrega activa. Al paso firme del que ha hecho del amor a Dios su única meta. La paz no es quietud inmóvil, sino serenidad en medio del movimiento. Quien permanece en esta paz no necesita justificar su existencia, ni probar su valor, ni asegurarse un lugar en el mundo.
Porque ya ha sido encontrado por Dios. Y eso le basta. Ha entendido que el sentido no viene de los logros, ni de las posesiones, sino del vínculo profundo con el Señor que lo habita, y que le da identidad más allá de toda apariencia. La verdadera paz da al alma una percepción distinta del tiempo. Ya no hay ansiedad por controlar el futuro, ni angustia por lo que se ha perdido en el pasado. Porque todo queda recogido en el presente habitado por Dios. El presente deja de ser un simple tránsito, y se convierte en espacio de plenitud, en altar donde se ofrece la vida, y en momento sagrado donde la eternidad toca lo cotidiano. Esta paz también forma al creyente en la mansedumbre. Porque quien vive en paz no necesita imponerse, ni defenderse constantemente, ni mostrarse superior. La paz interior lo vuelve receptivo, compasivo, lento para la ira, pronto para el perdón, y libre para vivir sin amargura. Porque ha descubierto que el amor todo lo transforma. La fidelidad a Dios no siempre viene acompañada de consuelos. Pero la paz de Cristo permanece. Incluso cuando el alma no siente nada. Incluso cuando la oscuridad se prolonga. Porque la paz no es emoción, sino certeza profunda, fundada en la confianza de que Dios no abandona, y de que todo dolor vivido en unión con Cristo será fecundo, aunque sus frutos se oculten por ahora. Jesús deja claro que su actuar obedece al amor que tiene por el Padre, y no a una estrategia para evitar el sufrimiento. Esa pureza de intención es también fuente de paz. Porque quien vive guiado por el amor, aunque se equivoque, aunque su camino sea arduo, sabe que está en la dirección correcta, y no vive dividido ni fragmentado. La integridad del alma es fruto de esa fidelidad invisible, que da unidad a toda la existencia. La paz que nos deja Cristo es al mismo tiempo don y tarea. Don que se recibe en humildad, y tarea que se custodia con vigilancia espiritual. Porque hay muchas voces que intentan robárnosla, y muchas inquietudes que buscan distraernos. Pero cuando el alma sabe volver a lo esencial, cuando retoma la palabra, la oración, el silencio, entonces la paz se renueva como una fuente que no se agota. Al final del pasaje, el movimiento hacia adelante no es huida, sino entrega decidida. El vámonos de aquí no señala el fin de la paz, sino su expresión más plena. Porque es en la entrega total donde la paz se consuma. Cuando ya no se teme perder, ni se negocia el amor, sino que se da todo con libertad, en manos del Padre, como hizo Cristo en la hora suprema. La paz que viene de Jesús no es evasión de la realidad, sino profundidad de visión ante ella. Es una forma nueva de mirar el mundo, de leer sus heridas, y de interpretarlo a la luz de la eternidad. El alma que vive esta paz no necesita que todo esté en orden para estar en paz. Porque ha comprendido que el orden interior se logra no cuando las cosas se acomodan, sino cuando el corazón se entrega al designio amoroso del Padre, y se abandona en su querer sin condiciones. Esta paz es también memoria viva de la presencia de Cristo. Aunque los sentidos no lo perciban. Aunque los sentimientos no lo confirmen. Porque la paz no depende de estados de ánimo, sino del saber silencioso y cierto de que Dios permanece fiel. Y de que ninguna circunstancia puede arrancarnos de sus manos. Es la paz del que ha edificado su casa sobre roca. Y que aunque el río crezca y sople el viento,
no será derribado. Porque ha cimentado todo sobre el amor firme del Hijo. Quien recibe la paz de Cristo se vuelve también portador de paz. No desde un discurso vacío, sino desde la irradiación real de su presencia. Porque la paz no se impone ni se enseña solo con palabras. Se contagia desde lo hondo del ser. Cuando el alma reposa en Dios. Y su modo de estar en el mundo revela que no se pertenece a sí misma, sino que ha sido tomada por el amor y transformada por la cruz. Esa persona serena no porque todo sea fácil, sino porque todo ha sido abrazado desde Dios. El Hijo obediente que ama al Padre hasta el extremo, se convierte en modelo de entrega confiada y de paz nacida del amor verdadero. Jesús no negocia su fidelidad, ni busca atajos para aliviar su dolor, sino que acepta libremente el camino trazado. Porque su alimento es hacer la voluntad del que lo ha enviado. Y en ello encuentra su gozo. El corazón que se une a este movimiento filial. También haya una paz que el mundo no puede comprender. En esta paz hay un dinamismo oculto, que no paraliza ni adormece, sino que impulsa al alma hacia la generosidad. Porque quien vive en paz ya no teme dar. Ya no calcula lo que recibe, ni se encierra en sí mismo por miedo a perder. Esa paz lo vuelve libre para el don toro. Porque ya ha descubierto que no hay plenitud más alta que ofrecer la vida en manos del Padre. Como Jesús lo hizo sin reservas. La frase final del pasaje, para que el mundo vea que amo al Padre, nos desvela el verdadero motor de toda la existencia de Cristo. Y por ende, la razón de su paz inquebrantable. Es el amor al Padre lo que sostiene cada paso, cada renuncia, cada sufrimiento. Ese amor no es idea, ni mera emoción, sino acto concreto, visible, verificable, hasta en la entrega de la propia vida. Vivir en paz con el corazón en Dios significa estar dispuesto a amar como Jesús amó. A obedecer incluso cuando cuesta. A permanecer firmes cuando todo tiembla. A caminar cuando la noche parece no tener fin. Porque la luz no está fuera, sino dentro. En esa lámpara encendida del corazón que cree. Y que se deja guiar por la paz que brota de la confianza. Esa paz que no necesita ver para saber que Dios actúa. Y que todo será consumado en su tiempo. La paz verdadera no se improvisa. Se cultiva en el día a día. En el silencio acogido. En la escucha dócil de la palabra. En la aceptación humilde de la historia personal. Y en la fidelidad perseverante a la voluntad del Padre. Esa fidelidad va modelando el corazón, hasta hacerlo semejante al del Hijo. Y desde ahí, brotará una paz que no depende de nada exterior. Porque su raíz es divina. Cuando Jesús dice no se turbe su corazón, habla como quien conoce profundamente el alma humana. Sus temores. Sus fragilidades. Y aún así, nos llama a confiar. A creer que en él hay un lugar seguro. Un espacio de refugio. Donde el corazón puede descansar sin defensas. Y el alma puede soltar todo lo que la aprisiona. Porque ha sido recibida tal como es. Y amada en plenitud. Esta paz es una promesa cumplida en cada Eucaristía. Donde Cristo vuelve a ofrecernos su presencia viva. Y nos dice de nuevo, la paz les dejo. Mi paz les doy. Allí el alma toca la fuente de esa paz.
y se le concede beber de ella. Aunque esté seca. Aunque esté herida. Porque Cristo no espera a que estemos perfectos para ofrecérnosla, sino que viene en nuestra pobreza, para colmarnos con la plenitud de su amor. El legado de la paz que vence al mundo. La paz que Jesús nos entrega en este profundo pasaje no es un adorno litúrgico, ni una inspiración pasajera para tiempos serenos, sino una semilla de eternidad sembrada en medio de un mundo desgarrado por el miedo. Una semilla que crece cuando el alma se abre a vivir desde el amor que no exige seguridad humana, sino confianza total en la promesa del Hijo que no miente. Esa paz que Él nos deja, y que Él mismo encarna al ir con firmeza al encuentro de su pasión. Es la respuesta del cielo al bullicio de la angustia. El bálsamo de lo alto para corazones traspasados. Y la lámpara que guía los pasos por caminos oscuros. Aceptar esa paz es abrazar una forma nueva de vivir. Es renunciar al control que el mundo idolatra, para recibir la libertad que nace del amor confiado. Es dejar de medir la vida por sus resultados, y comenzar a vivirla como don que se ofrece. Es entender que no hay prueba tan grande que pueda arrebatar al alma esa paz, cuando ha sido tejida desde la obediencia del Hijo, que se ofrece por amor al Padre, y por redención del mundo. En ese gesto supremo de ir hacia la cruz, el Señor no va con resignación, sino con decisión amorosa, porque su muerte no será la derrota de la paz, sino su consumación. El momento en que esa paz, tan incomprendida, se vuelve fecunda, y da su fruto más puro, la reconciliación. La paz entre Dios y el hombre. La paz entre los hombres mismos. Cuando viven desde el corazón traspasado de Cristo. Por eso, el alma que ha recibido esta paz ya no puede vivir como antes. Ya no puede inquietarse por lo que inquieta al mundo, ni vender su serenidad a las emociones cambiantes. Ha sido habitada por algo mayor. Por alguien mayor. Por el resucitado que le ha confiado su herencia más íntima, su propia paz. Y esa alma sabe que no está sola. Porque Él permanece. Vive. Y camina a su lado. Como Señor de la historia y Rey de la paz verdadera. La cruz ya no es para ella un signo de escándalo, sino el trono desde donde se derrama la paz que no muere. La paz que no se rinde. La paz que no se disuelve ante la injusticia. Porque ha brotado del costado abierto del amor crucificado. Esa es la paz que vence al mundo. La que Cristo nos dejó no como consuelo sentimental, sino como fortaleza para testimoniarlo en toda situación. Hasta el fin. ¿Y quién vive desde esa paz? Aunque muera, vivirá. Porque ha sido unido al Hijo que ha vencido a la muerte. Y porque su vida ya no está sostenida por sus propias fuerzas, sino por la promesa firme del que dijo, la paz les dejo. Mi paz les doy. No se turbe su corazón ni se acobarde. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.